Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too? Continuamos en esta noche de domingo en Seguimos Conectadas y ya tenemos a nuestro último invitado en nuestro living y vamos a cerrar esta noche hablando de política. Y por eso nos visita el concejal Rodolfo de Falco, Carlos Rodolfo de Falco, para quienes quieran decirle Carlos o quienes lo conozcan así, yo le digo Rodolfo en confianza. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto muy grande estar acá. Muchas gracias por invitarme y un saludo a la audiencia. Bueno, vamos a cerrar esta noche en Seguimos Conectadas hablando un poco de política. Pero más que hablar de política en general, de la política actual, quisiera comenzar con un proyecto y con un tema que en los últimos tiempos ha venido hablando bastante usted, que tiene que ver con los jóvenes y la política, y un proyecto que presentó que tiene que ver con el voto joven a nivel municipal. Bueno, efectivamente, hemos presentado hace unos meses atrás un proyecto por el cual se incluiría en el padrón electoral a los menores entre 16 y 17 años en consonancia con lo que prevé la ley nacional y la ley provincial. Nosotros en verdad tenemos un pequeño escollo, que es que la Carta Orgánica dice que conforman el padrón electoral los mayores de 18 años, pero interpretamos que ese artículo es muy reglamentarista y que se hizo hace 27, 28 años, cuando los padrones electorales efectivamente eran los 18 años. Creo que ha habido una evolución muy importante de la juventud, de los jóvenes, tan es así que el mismo Código Civil en el año 68, la mayoría de edad era los 22 años, y en este momento pasó luego a los 21, perdón, y ahora es a los 16. Entonces hay una evolución que uno ha visto, igualmente en el Consejo Deliberante Estudiantil, uno ve una evolución constante de los jóvenes y un deseo en la mayoría de ellos de participar. Como es, en este caso el voto sería facultativo, por lo tanto participa realmente que él desea y se va involucrando y se va generando en la política los recambios necesarios, ¿no es cierto? Entendemos que si bien ese artículo de la Carta Orgánica es ciertamente un inconveniente, haciendo una interpretación de la primacía de las normas en cuanto a la Constitución Nacional que establece los derechos políticos, y es quien a mi criterio debe reglamentar los derechos políticos, no el uso, sino los derechos en sí mismos, por una parte, y por otra parte, con un viejo adagio del derecho, vaya la redundancia, que dice que quien puede lo más, puede lo menos. Si un joven puede elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputado, gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, tribunal de cuentas provincial, ¿cómo no va a poder elegir su intendente, que es el que maneja sus necesidades más cercanas? Así que bueno, en orden a ello hemos presentado ese proyecto y ahí está en discusión. ¿Cuál es el eje de la discusión? Porque digo, no sería de manera obligatoria, sino sería una apertura para aquellos jóvenes que quieran votar, que quieran involucrarse y comenzar o dar ese primer paso en la política, que es a través del voto. ¿Cuál sería o cuál nota usted que es el inconveniente para que no puedan consensuar y poder aprobarlo más allá de lo que dice la Carta Orgánica? Porque a nivel provincial y a nivel nacional sí está permitido. Sí, el eje de la discusión pasa por esto que te señalo de la Carta Orgánica, ¿no es cierto? Hay concejales que, bueno, hacen una interpretación mucho más restricta que la hago yo, es decir, hacen una interpretación de que para nosotros resultaría imposible, por este artículo de la Carta Orgánica que te menciono, dictar ese tipo de ordenanza. Y bueno, ahí se centra la discusión. De todas maneras, si esta ordenanza no llegara a salir, tengo para mí la necesidad de presentar un recurso ante la justicia para que en definitiva determine o no si podemos llevar adelante la inclusión de los menores entre 16 y 17 años, porque estoy convencido de eso. He dado clase muchos años de esta materia y conozco a los jóvenes y creo que ellos buscan canales de participación y sería un muy buen canal para empezar a interiorizarse y demás. Así que a mí me parece que en definitiva, como hay dos criterios distintos, con grado de razonabilidad los dos, bueno, que sea en todo caso la justicia la que determine o lo que quiso decir la Carta Orgánica, o su inaplicabilidad, o su inconstitucionalidad. Bueno, lo importante es dar un paso y empezar a discutir el tema, que no es menor.
El Yo lo digo presidente- sin especulaciones políticas, quiero aclararlo porque no es una cuestión partidista ni mucho menos, ¿no? Es una cuestión del deseo y del compromiso que uno tiene con los jóvenes de hace mucho tiempo, porque yo digo, los jóvenes no son el futuro, son el presente, están viviendo, ellos son el futuro. Era un cuento que nos hacían a nosotros cuando éramos chicos, pero los jóvenes son el presente y necesitan expresarse y necesitan que se reconozca cuáles son sus problemáticas. El presidente del Consejo, Pablo Rosso, empezó a modo personal, a título personal, a través de sus redes sociales a consultar a los jóvenes a través de una encuesta cuál era la opinión con respecto al voto joven. Sí, Pablo, estuvimos hablando, él también está convencido, estuvimos hablando mucho. Me preguntó qué me parecía, le digo, muy bien, él es ingeniero casualmente en ese tipo de cosas y demás, y le digo, bueno, me parece muy bien, es un apoyo más que uno puede tener y una idea de lo que piensan. De todas maneras, los jóvenes, el Consejo Deliberante Estudiantil, como en representación de todos los jóvenes de Villa María, dictaron una resolución pidiéndonos al Consejo Deliberante que incluyamos a los menores entre 16 y 17 años. Hay una expresión muy importante, una expresión, digamos, institucional de los jóvenes, que bueno, fue otro de los motivos que a mí me llevaron a pensar cómo podríamos hacer legalmente para llevar adelante este deseo tan importante de participación. Y bueno, estudié y entendí que podíamos ir por ese canal. Puede haber que otros concejales interpreten que no. A título personal, siempre en los últimos tiempos lo he escuchado que habla y fomenta esto de que se involucren los jóvenes en la política. ¿Qué estudio hace del resto de la dirigencia? No, yo no puedo opinar. No, yo opino hasta incluso... Pero sin importar partido político. No, yo opino un poco, trato de opinar de afuera, no como dirigente ni mirando la dirigencia. Doy mi opinión, lo que yo noto es la ausencia, eso se nota un poco, la ausencia de juventud militando directamente, es decir, pechando y trabajando en la política. Yo recuerdo que a mi edad, a mi juventud, uno estaba siempre hablando de política, participando acá, participando allá, en la facultad, en una lista, en esto, en lo otro. ¿Y por qué piensa que pasa eso? ¿Por qué no están los espacios o porque se ha deteriorado tanto la política en los últimos años que los jóvenes están perdiendo el interés real de involucrarse? Porque una cosa es hablar de política desde afuera y otra cosa es involucrarse y militar, sin importar la bandera política, Sí, ¿no? por supuesto. No, estamos hablando en general. Mira, la política es una materia o es un instrumento para llevar adelante el ordenamiento de la sociedad, ¿no es cierto? Es un instrumento transformador de la sociedad. O sea, la sociedad ha evolucionado con leyes, con un montón de cosas y se generan a través de la política, de manera tal que la política la vamos a correr porque es un instrumento. El tema es los hombres que ejercen la política, ¿no? Los ciudadanos que están participando, ya sea en funciones de gobierno o en otro tipo de funciones, uno observa que sí, que hay en algún sector alguna reticencia a la inclusión de los jóvenes, ¿no? Incluso la gente a veces que no está en política dice frases como la política es mala, la política es muy buena. Lo que somos malos en todo caso seremos quienes estamos, ¿cierto? Y sí, es una deuda, por eso yo digo, es una deuda que tenemos los mayores, porque hay que poner las cosas en contexto. No te olvides que nosotros somos de la generación que luchó para tener la democracia. Y eso nos motivó muchísimo. Yo recuerdo en el año 80 estar en el Colegio de Abogados, hicimos la conferencia de los expresidentes, trajimos a Luder, trajimos a Ilía, también trajimos, un poco obligaron a traer a Onganía y demás, pero fue un acto bastante de rebeldía, un acto político impensado en ese ¿Qué tiempo. pasó a fines de los 90? ¿Qué pasó en el 2000? Donde, más allá de esta grieta que se habla, peronismo radical, que dentro del radicalismo, de Cambiemos, dentro del peronismo, también están las grietas. ¿Qué pasó? ¿Qué considera que pasó? Usted que tiene tantos años militando. Mirá, yo creo que los que éramos Porque jóvenes... si le va bien un gobierno, le va bien a
a Obvio, toda la pero- gente, a toda la Argentina. Bueno, a ver, yo soy partidario de tratar de superar por arriba las antinomias, ¿no? Eh, Creo que en la antinomia, si bien existen polos de pensamiento opuestos, y eso está claro, hay polos de pensamiento opuestos y hay polos de pensamiento que no son tan opuestos. Eh, por eso a mí me gusta la figura del gobernador de Córdoba, me parece una persona peronista y que tiene una visión mucho más conciliadora con la realidad, no tiene la visión amigo-enemigo. Bueno, eso es muy positivo. Pero la pregunta concreta es ¿qué pasó? Y pasó que nos volvimos viejos y sin querer fuimos tapando lo que seguía atrás. Uno, en cierta manera, pareciera que fuera dueño del proceso porque luchó tanto para que esto pasara y aparte uno pasó situaciones muy complicadas durante la dictadura. Cuando estaba en Córdoba nos allanaron, nos golpearon, nos amenazaron, nos fusilaron en falso, nos interrogaron. Bueno, viste, vos con todo ese peso que vas teniendo, viste, por ahí pensás que sos in eternum en esto y bueno, eso es un error que cometemos generalmente las personas porque nos volvemos conservadores en cierta manera, ¿no es cierto? Lo que pensamos, yo siempre recuerdo, y lo digo, cuando ganó Cámpora, yo digo, bueno, se transforma el país, y bueno, y después uno, cuando pasan los años, viste, se va volviendo más conservador. Y todo ese fuego sagrado que tenía en la juventud lo va perdiendo. Entonces hace falta que de atrás vayan empujando un poquito para ese fuego y se vaya renovando. Es importante que los partidos políticos tengan juventud, eso es clave, la juventud peronista, la juventud radical, han sido elementos clave de transformación. Cuando yo iba a la universidad, Franja Morada ha sido un elemento, una herramienta del radicalismo impresionante. Así que el peronismo en la universidad, bueno, en derecho no ganamos nunca. Bueno, después yo me fui de la lista azul y blanca por diferencias, pero eso es muy importante que vuelva, hay que trabajar para eso. ¿Cómo vio la apertura de Schiaretti cuando presentó a Yarlora recientemente como candidato a gobernador de la provincia de Córdoba? Bueno, yo estuve allí porque soy congresal en el provincial y eso se dio en el marco de la entrega de los certificados. Yo repito, el mandato de congresal provincial, que es la máxima autoridad del Partido Justicialista de Córdoba. Mirá, a mí me pareció excelente. Me parece muy bien que hacemos por Córdoba y particularmente el justicialismo ya tenga un candidato joven, que es una persona joven, 40 y pico de años, para ser gobernador es una persona joven, que tiene un equipo de gente joven, que mira la política desde otro lugar, como él dijo, continuidad con cambio, me parece una buena expresión. Es decir, él lo que se ha hecho en la provincia, que es mucho y bueno, seguirlo, pero también ayornarse a las nuevas épocas que vienen, que es lo más importante, ¿no es cierto? Generar, y como él dijo, abrir la participación. A mí me pareció un acto muy bien, muy medido, tratando de llevar adelante un proceso de reunificación de todas las fuerzas provinciales. En un país tan dividido, tan complicado los últimos años políticamente, el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en la presidencia, ¿podría lograr lo que logró en Córdoba en el país? Sí, cómo no. Claro que se puede. Todo se puede cuando hay voluntad política. Es muy importante en la acción de gobierno la voluntad política. Pero no depende solamente de la voluntad política, también depende de todo el equipo que acompaña y, bueno, lo hemos visto, dentro del Frente de Todos se iban saboteando los unos a otros y han quedado expuestos de manera pública sin importarles. Mira, entonces, en ese tipo de cargos, en los cargos ejecutivos de máximo nivel, en los 3 niveles de los estados, nacional, provincial y municipal, hay que tener voluntad política. Es lo primero. Sin eso, sin voluntad política de ir en una dirección. Y tus colaboradores se tienen que atener a la voluntad política, porque son tus colaboradores. Y si no se atienen, hay que cambiarlo por otro que se atenga. Esto es una... la decisión política. El presidente Fernández aplicó eso porque cambió prácticamente todo su gabinete. Sí, él habrá considerado que no estaban a la altura de lo que él necesitaba en este momento. Por eso te digo, a mí es una cuestión de voluntad política. El gobernador, bueno, Schiaretti ha demostrado
en el manejo de esta provincia, cómo se gobierna una provincia casi sin déficit fiscal o sin déficit fiscal, una provincia que tiene una paz interna, tiene sus problemas porque está inserta en los problemas económicos en general, pero no es una provincia ni en cesación de paz, una provincia que ha hecho mucha obra, que es la red de gasoductos troncales, una obra transformadora de la provincia. Nosotros no la vemos, pero nosotros tenemos la suerte de estar acá, pero el norte y el sur no, y eso permite una ampliación industrial, una Córdoba industrial. ¿Y Villa María, Rodolfo? Bueno, en Villa María hay un proceso un poco distinto. Nosotros hemos vivido un proceso de transformación de la ciudad, que está evidente, está claro cómo se transformó la ciudad, y también hay un proceso de recambio que, bueno, requiere un acomodamiento, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado con Eduardo Castelo, realmente un transformador con voluntad política, pero bueno, por cuestiones de lo que hace a la periodicidad de las funciones y demás, tuvo que dejar, tiene ahora un cargo muy importante a nivel provincial, es ministro, tenemos un intendente que viene también del mismo, venimos todos del mismo proyecto, y también ahora tiene que dejar, entonces eso genera... Sigue enojada la gente con Martín Gil. Y bueno, sí, eso es una valoración... Y el soberano juzga, habrá gente que está bien, que está... Sí, claro, el soberano del pueblo, el que, de acuerdo a nuestros principios democráticos y constitucionales, nosotros somos meros representantes del pueblo, no somos dueños del poder. El poder lo tiene el pueblo. Y bueno, tiene mecanismos para expresar su voluntad. Eso está claro. Entonces, en ese orden, creo que nosotros, el justicialismo, tenemos que tratar de unificar todos los distintos criterios que puede haber, sentarnos en una mesa y bueno, empezar a buscar propuestas que estén en consonancia con los nuevos tiempos y con lo que la sociedad está demandando. Eso es muy importante, una sociedad que es demandante, Villa María es una sociedad demandante porque, bueno, es una ciudad que tiene muchas cosas buenas, tiene agua, cloaca, gas, tiene muchos sectores pavimentados, la gran mayoría pavimentados, se están poniendo luz. Bueno, entonces las necesidades pasan por el desarrollo, es decir, por la inclusión, por el apoyo al comercio, por el apoyo a la industria. Y bueno, nosotros tenemos que pensar un proyecto que viene, que esté de acuerdo a lo que la población necesita. Porque es como dijo Perón, el mejor gobierno es el que hace lo que el pueblo quiere, y eso es lo que nosotros tenemos que... Eso es lo más importante de un dirigente, saber interpretar qué es lo que la gente está reclamando. Esa palabra, esa frase es clave, me parece, dentro de todo lo que dijo. Hay que saber interpretar, claro. Porque no se puede negar que la ciudad ha avanzado en materia de obra. Eso no podemos discutirlo. Pero sí, la gente reclama la transparencia. Bueno, tuvimos recientemente una de las últimas obras donde la gente se manifestó con respecto a no estar de acuerdo con el monto invertido en la plaza, al poco tiempo, bueno, semanas nomás, donde las cosas empezaban a estar rotas, las baldosas. Entonces la gente exige, pero yo no sé si está exigiendo a esta altura tanto lo que es obra, tanto como la transparencia de parte de los funcionarios, quienes representan al pueblo que delega su voto, delega su poder a través del voto. Mirá, lo que vos decís me lleva a dos reflexiones. La primera es que Villa María no es solamente obra, es inclusión. No te olvides que Villa María tiene 20 y pico de centros de salud. Cuando digo obra me refiero también a todo el trabajo que se hizo para incluir a la zona periférica. Está bien, pero hay toda una cuestión que la gente, que los ciudadanos quizás, los que están entre los bulevares un poco, o incluso barrios como Meguino, no vemos, que es la inclusión en salud. En Villa María la salud primaria es absolutamente gratis y hay centros de salud esparcidos por doquier. Y centros de salud fue una política, con muy buen nivel. La descentralización fue una de las políticas que se planteó. Quiero decir, un ejemplo, puedo dar mucho más. Quiero decir que este proceso que hemos llevado adelante no solamente ha sido obra con inclusión, porque aparte la obra genera trabajo, ¿cierto? Y hay inclusión en salud, en educación, y te cuento con todos los centros asistenciales. Estamos con la provincia del programa Más Leche y Más Proteína y un montón de programas más. El seguimiento
el seguimiento de las embarazadas. Somos una población prácticamente más del 90% de los chicos están vacunados. Y eso es todo un trabajo que hacen desde la Secretaría de Salud, por ejemplo, Pedro Treco. Hay trabajos que no se ven quizás tanto. Quiero decir esto para que no es, pero quiero decirlo para que se interprete un gobierno en general, que no es solamente, un gobierno no es un puente, una plaza, un gobierno es muchas otras cosas. Y quizás Por las eso, que la menos se gente ven. no solamente está demandando la obra o demanda obras públicas, que no podemos negar que la ciudad ha crecido y ha avanzado, también falta todavía, pero uno va en las zonas Fíjate los barrios periféricas y se periféricos, por nota ejemplo, el avance. anda al barrio Los Olmos, Pero tiene la mucho gente más luz que el demanda centro. no solamente eso. Actualmente la gente está demandando de los políticos, de los funcionarios, otras cuestiones que tienen que ver con lo moral, con la transparencia, con dar respuestas y no solamente en materia económica o en materia de obra en general. Comparto totalmente lo que vos decís. Es parte de la interpretación de la sociedad, claro, totalmente. Uno tiene que ser absolutamente transparente en su gestión. Y no solamente serlo, demostrar que uno es también, porque como decía mi abuela, no solamente que sea bueno, hay que demostrar que uno es bueno. Y a mí me parece que eso es muy importante, es clave en el desarrollo de una política, porque si bien el problema mayor que tiene la población en este momento es la inflación, pero eso es una macropolítica a nivel nacional, pero acá en la ciudad, bueno, vos señalás un reclamo de transparencia, me señalaste una obra en particular que creo que el intendente dio alguna explicación. Porque fue una de las últimas donde la gente la explicación la tendrá que dar quienes controlan las obras, las empresas. Yo en este momento soy concejal, es decir, no tengo la obra ejecutiva, casi no voy al ejecutivo, mi trabajo pasa por las ordenanzas, por un montón de otras cosas, pero de todas maneras hay que interpretar. Es lo que hablamos cuando te dije hay que interpretar el pueblo. Yo camino mucho en la calle, ando mucho, y sí, la gente reclama transparencia. Entonces, bueno, el que tenga a cargo las obras y que tendrá que demostrar esa transparencia es esencial. Esencial porque los dineros son públicos y el dinero es de todos los televidentes y de todo el pueblo. Y bueno, no es dinero nuestro. Entonces, si yo tengo que administrar un dinero ajeno, tengo que rendir cuentas, tengo que demostrar, tengo que... Bueno, casualmente ahora estamos en el Consejo Liberante tratando el presupuesto y la tarifaria. Eso son herramientas clave y bueno, se trabaja sobre eso. ¿Va a ser un dolor de cabeza eso o no? ¿Cómo? ¿Va a ser un dolor de cabeza eso o no? No va a ser un dolor de cabeza. No, nada es un dolor de cabeza porque uno lo hace con gusto. Yo trabajo con gusto, a mí me gusta lo que hago. Me gusta mucho lo que hago realmente, pero no es un dolor de cabeza. Hay que trabajar. De hecho, yo estoy mirando partida por partida. Hay partidas que las que no estoy de acuerdo y haré el planteamiento oportunamente. Una última pregunta antes de despedirnos. Seguramente me va a decir falta mucho porque es lo que dicen la mayoría de los funcionarios o los políticos. Pero yo la pregunta la voy a hacer igual, ¿no? Porque un periodista siempre tiene que darse con la respuesta. Está muy bien. De la fuente. ¿Le gustaría estar en el Ejecutivo 2023? Más allá que siempre hay un armado político. ¿En qué cargo? Y siempre responde. Porque yo ya fui ser todo. intendente de la ciudad. Mira, a todos los políticos, vos cuando estás en política, por ejemplo en el caso mío que empezás a dejar un montón de cosas, yo tuve la suerte de tener un recorrido profesional muy importante que me permitió generar una situación económica bien, buena. Yo debo dar gracias a Dios, a la vida, a mi esfuerzo. Estoy prácticamente abocado 100% a la política. Entonces, todo lo que estamos en funciones políticas, siempre tenemos que procurar llegar a lugares donde podamos transformarle la vida a la gente. Porque si no, ¿para qué está? Yo por qué estoy en el Consejo. Bueno, por ejemplo, la ordenanza de la Feria Franca fue una idea mía. Y eso le transformó en cierta manera, porque son cosas mucho más baratas. Bueno, y si se trata de transformar la vida, uno donde mejor pueda hacerlo debe estar. O sea que le gustaría. No se trata de gustar o no gustar. Yo creo que te lo dije. ¿Cómo que no? Yo creo que te lo dije ayer. ¿Cómo que no? Hay gente que siente y se da cuenta y reconoce para qué cosas tiene capacidad y para cuáles no le guste o no le guste. A lo mejor se siente más cómodo concejal y en el Ejecutivo no. Uno no es dueño de ningún cargo y por más que uno se sienta cómodo, sabe que termina
Yo no puedo repetir de concejal, no puedo ser secretario, ya lo fui, no puedo ser el presidente del Tribunal de Cuentas, ya lo fui. Uno ya también tiene un recorrido donde no puede volver a ocupar cargos menores, porque si no iría en contra de lo que señalé al principio de la juventud. Volvería a taponar a la juventud. Me parece que no, que uno tiene que tratar de, si se puede, subir en la escala. Para eso nos hemos preparado, porque la política no es solamente venir a hablar con vos o andar sonriendo por ahí. En la política hay que estudiar, hay que leer, hay que escuchar a la gente, hay que prepararse. Como todas las cosas, cuanto más preparación tengas vos, ya sea intelectual, de saber escuchar, bueno, de un montón de aspectos, de honestidad, de contracción al trabajo. Cuando vos tenés todos esos aspectos, y bueno, vos, por supuesto que uno cree que está capacitado. Y sí, cómo no, si se ha preparado. Pero no es una decisión de uno, y aparte no es una decisión que de ahora. A mí me parece que en la ciudad, tal, en este momento necesita resolver otras cosas. Y, viste, en la ciudad hay muchos inconvenientes como para todos los carteles que se han visto se diluyen a los 3 o 4 días porque la sociedad está demandando otra cosa. Entonces, si uno dijera, sí, mirá, también estaría en contraposición con lo que señalo que es que uno tiene que mirar las demandas de la sociedad. Y la sociedad no está demandando hoy un también candidato. le resulta raro y chocante a la sociedad cuando un candidato aparece 6 meses antes diciendo yo quiero ser el candidato del intendente de la ciudad. Es chocante. ¿Y sí? Y claro. Aparecer 6 meses antes. ¿Y ¿Cuál por es qué la quiere? diferencia ¿Y de por qué aparecer quiere? un año antes y empezar a caminar la calle y expresar Porque públicamente no es el lo que deseo? la sociedad está requiriendo en este momento. La sociedad no requiere ahora que le muestren candidato en la ciudad. La sociedad está requiriendo todo lo que vos señalaste y lo que señale yo. Entonces, Pero eso va de la mano también de quién... ¿Cómo? Pero eso va de la mano de quien está al frente de la ciudad, en este caso en un ejecutivo. Le vuelvo a repetir, la gente todavía sigue enojada con el intendente Martín Gil. Bueno, esa es una valoración que me exime, a mí me sobrepasa. No, yo se lo digo, Yo la valoración que hace la gente cuando habla de periodísticamente. de lo que uno hace. Aparte, yo no soy dueño del valorómetro, sería. Y puede haber gente que efectivamente, bueno, de hecho, a veces se ven en las redes. Y bueno, entonces hay que trabajar en eso. Porque si uno presenta en este momento o manifiesta un deseo en algún sentido de eso, la sociedad va a decir, y ya está, si quieren seguir. Hay que bajar un poco a la realidad y no montarse al caballo antes de tiempo, porque si no la sociedad va a decir, y bueno, ya aquí quedar, ya. No. Uno tiene que demostrar, tiene que trabajar, cuando llegue el momento oportuno se verá, pero uno no puede estar pensando en eso, porque si vos estás pensando en eso, todo lo que hace es con ese sentido. Entonces eso está mal, vos tenés que ver en general todo el aspecto de la sociedad. Cuando llegue el proceso electoral, se definirá. Esa es mi opinión. Los deseos de uno no tienen importancia al lado de lo que desea la sociedad. Gracias, Rodolfo. No, Nos por tenemos favor, que ir. Un placer muy grande. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo domingo a las 21:30 horas, como cada domingo, a través de la pantalla de Canal 20. En la producción general, Moni Panero, en la producción ejecutiva, Luis Pérez, en la coordinación y en cámara, el Chapa Muñoz. Que tengan buen comienzo de semana. Chau, chau. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize